vivimos un mundo de especialidades. Antiguamente uno iba al médico y había un solo doctor que le veía todo, le veía el corazón, los oídos, el estómago, en fin. Y poco a poco empezaron a surgir las especialidades, no solo en la medicina, en la construcción, en todas las áreas de la vida. Hay especializaciones. Porque el mundo es diverso, porque hay un desarrollo de la ciencia y hay diversidad y plurinecesidades, pluriculturas también. Entonces, yo he definido 7 áreas pueden haber muchas más divisiones, pero 7 áreas donde se requiere un profetismo claro y preciso en estos tiempos y en estos siglos XXI, y son completamente distintos. Realizar llevar una voz profética en el mundo académico, en la calle, en la televisión, en el arte, en el mundo científico, en el púlpito, y comienzo por allí. Pero basémonos en este esquema que es solamente para hacer el ejercicio y entender que son las áreas donde nosotros nos desenvolvemos en estos momentos como cristianismo, como iglesias cristianas, evangélicas, y necesitamos llevar la voz. Y parto con el púlpito diciendo que lo primero es partir por la propia iglesia. La predicación que sea profética, que nos preocupemos realmente de llevar palabra de Dios, y que acostumbremos a la congregación que sean como los cristianos de Berea, que tenían la costumbre de cotejar, que lo que Pablo estaba predicando era cierto. Les hablaba de Isaías, de Jeremías, les citaba para poder demostrar que Jesús era el Mesías y les citaba la Escritura. Y ellos cotejaban en sus propias Biblias o la semana siguiente, como sería, si era cierto. Necesitamos un púlpito fuerte, palabra de Dios, y como también dije ayer, unas escuelas de profeta que debe ser toda la congregación. El ideal sería que toda la congregación, cual más, cual menos, formemos verdaderos teólogos, cristianos de profundidad. Si no, no vamos a poder resistir como cristianos las situaciones que están profetizadas en la Escritura, como la persecución que de todas maneras va a venir. En segundo lugar, dentro de lo que es eclesiástico, escudriñar la Escritura, academias, institutos, seminarios, y sobre todo, santidad en la iglesia, o sea, integridad. Podemos recitar la Biblia de comienzo a fin, pero si no somos capaces de conducir nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, y aquí son áreas muy sensibles, no quiero juzgar a nadie, pero son lugares, como yo le digo siempre a la congregación, la temperatura espiritual se toma en la casa, no en el culto dominical. Yo creo que algunas de las debilidades que tenemos hoy en día, que requieren de un profetismo adecuado, es el nominalismo. Por ejemplo, acá en Chile, en total somos como 4.000, 5.000 denominaciones, que tenemos confundido a todo el Estado de Chile, porque no saben con quién ahora, precisamente el sábado, tenemos que ir a comparecer a la Comisión de Constitución para poder, ya que redactamos con las otras confesiones un diseño de libertad religiosa y estamos abogando por la objeción de conciencia. Y algunos piensan que eso es política, ya vamos a ir a eso, en fin. Pero el excesivo nominalismo o a veces el legalismo denominacional que muchas veces
a través de los reglamentos y estatutos se sobreponen a la palabra de Dios. Primero está el estatuto, el reglamento y después la palabra de Dios, y debe ser al revés. Primero la palabra de Dios y lo otro que ayude a entendernos como cristianos y a planificar como cristianos. Y eso yo creo que por lo menos en Chile ha sido un defecto que se generó porque recién, a finales del siglo XX, parecía a comienzos de este siglo, con la ley de culto, se reconoce la Iglesia como una identidad singular. Y ese fue nuestro gran baluarte. No, la Iglesia no puede estar igual que una corporación sobre el cáncer o la Junta de Vecinos o el Club de Bomberos. Ellos tienen otras finalidades. La Iglesia en sí tiene una idiosincrasia particular y un funcionamiento especial. Gracias a Dios que en Chile por lo menos se comenzó a distinguir, y yo creo que eso va a traer mucha sanidad de poder entender que lo que nos rige es la palabra del Señor, y eso tiene que ser siempre lo primario antes que las otras cosas. Ahí veo yo una amorosa tarea, sin juzgar, porque lo otro ha sido producto de los hechos de casi, el año, como 100 años, digamos, porque antiguamente ni siquiera podían las iglesias cristianas evangélicas, nuestro país era un país confesional católico, y decían las primeras constituciones que la Iglesia Católica será la oficial del país y la única que se puede llevar adelante. Entonces ahí veo yo una tarea, se requiere de santidad a la Iglesia, de adecuación a la Escritura, y que eso es algo cultural que se vaya incorporando. Muchas personas conocen más los reglamentos y estatutos que la palabra del Señor, ¿no? Y por eso a veces hay abusos de poder en juicios eclesiásticos, hay falta de transparencia en manejo económico, lo noto como debilidades yo que hacen y en el fondo debilitan a la Iglesia. Y la fragmentación o atomización, falta de unidad, a pesar de que somos 4.000, y por eso los consejos de pastores hoy día están siendo focos de comunión y de unidad entre las iglesias, que eso es muy positivo. Y también el peligro de la autocracia, vale decir, de un gobierno autoritario en lugar de una teocracia regida por la palabra, ¿no? Y lo que también esto mismo, que hay doctrinas dudosas o heréticas, como los conceptos de prosperidad, etcétera. Hay varias situaciones que no están en las Escrituras como la gente las enseña en algunas congregaciones. El segundo punto, que es cada día más indispensable, le he llamado yo el ambiente académico. El ambiente académico, vale decir congresos, parlamentos, universidades, foros, debates en televisión. He tenido el privilegio personal como pastor, y más adelante viene alguna de los lugares donde hay, por ejemplo, con esta ley de cultos nos tocó organizar con otras denominaciones y otras organizaciones evangélicas todo lo que son establecer capellán en la moneda, capellanía en las Fuerzas Armadas, cultos en la capilla del Palacio, actos navideños con los distintos presidentes en todos estos años, protocolo oficial de la nación. Entonces son ocasiones donde el mundo evangélico no ha entrado con claridad. Para el siglo pasado era casi prejuicioso, y hasta el día de hoy es oprobio para mucha gente, ¿no? Reconocimiento a la Iglesia en el Parlamento, participación en comisiones, está la Oficina de Asuntos Religiosos. Eso para mostrar solamente la realidad en Chile, pero en Latinoamérica está pasando. Yo felicito a México, liderado por Aarón Lara, el Congreso Iberoamericano, a Perú, que tiene también otras áreas bien avanzadas como las marchas en las calles. Son situaciones que antaño no eran normales ni acostumbradas, pero hoy día yo las veo como áreas de profetismo. Por ejemplo, hay una enormidad de proyectos de ley en los cuales hemos sido convocados por el Congreso para ir a exponer el punto de vista pastoral cristiano respecto a ello. En la ley de natalidad, donde se buscaba la regulación de la natalidad, logramos introducir, y esta fue una propuesta nuestra personal,
no se considerarán anticonceptivos ni serán parte de las políticas públicas en materia de regulación de la fertilidad aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto. O sea, logramos después de mucho dejar introducido en la ley de regulación de la natalidad, donde está la píldora del día después, etcétera, y todo tipo de preservativos y anticonceptivos, este concepto. No será parte de la política pública en Chile los métodos que provoquen el aborto. El acuerdo de vida en pareja también nos tocó debatir ahí muchísimo. Y en todo ello hemos dado voz profética porque hemos dado el punto de vista bíblico, sociopastoral le llamo yo, porque es la sociedad y como pastores tenemos relación, le decía yo cuando defendíamos esto. Estamos con la familia, que la niña quedó embarazada y con amor pastoral tenemos que tratarla y persuadirla que no se haga el aborto, que resista, que tendrá el apoyo de la iglesia, en fin, y sacarla adelante, aunque haya caído en este asunto, pero de darle el amor, ¿no? El acuerdo de vida en pareja lo mismo, hoy día prolifera el acuerdo de vida en pareja, incluso hay cristianos que se casan bajo esta ley que fue diseñada básicamente para la homosexualidad y que es un anticipo para la ley igualitaria. La despenalización de la droga, lo mismo. Imagínese pararse en las comisiones estas donde las conforman los que estudian los anteproyectos antes de pasarlos a sala, en este caso la Comisión de Salud, que ve todo el tema de la droga. Y nosotros estamos ahí entre puros médicos, estudiosos, doctores en teología, en medicina, y vamos con nuestra postura humilde a decir, mire, nos parece que la droga aleja de Dios, perturba la imaginación, distorsiona la realidad, no nos parece, y además le podemos decir pastoralmente que no conocemos ninguna familia que haya padecido el drama, la tragedia de tener un familiar drogadicto que esté de acuerdo en la despenalización, porque saben los sufrimientos que esto acarrea, ¿no? Bueno, eso para poner un ejemplo, así podríamos citar reforma educacional, tributaria. ¿Qué dice usted unos pastores estudiando reforma tributaria, laboral, en todo aquello, ya que somos convocados? Claro, nos asesoramos por abogados de nuestras congregaciones, pero son tareas que están hoy día en casi todos los países. Hay cristianos y pastores que están introduciéndose en este mundo académico para poder llevar una visión bíblica y una perspectiva en ese sentido. ¿Para qué decir profesores universitarios que tienen tanta influencia en los alumnos, etcétera, ¿no? Bueno, eso con el punto académico, y felicitamos también hoy día que se está llegando a la OEA y también a las Naciones Unidas. La OEA son 35 países, implica 1.000 millones de personas a lo menos que alcance, y ahí las decisiones que se toman muchas veces son vinculantes para los países que la integran, así que no es menor. El tema de corrupción también, estamos totalmente ajenos como iglesia a opinar sobre este tema, es un flagelo, este es un verdadero cáncer. Ya muchos están hablando de una ética global en ese sentido. La ética, bueno, en lo político, ¿para qué decir? A mí me quedó muy claro la transversalidad del Evangelio cuando veo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que Jesús llama a Mateo el publicano, que podríamos decir era un hombre que se movía y sus valores y sistemas, de acuerdo a todo lo que se desprende, los publicanos, sería una ultraderecha burguesa y la que mantenía la autocracia y el dinero. Y que se aprovechaban del pueblo porque muchas veces oprimían, ya que obtenían más recursos de lo necesario que tenían que dar al Imperio Romano. Y por otro lado tenemos a Simón, el celote lo califica la Escritura, que era un ejército de liberación, llamemos así, componente de la FARC, del Tupamaru, de los movimientos que por las armas buscaban desprenderse del Imperio Romano. Y vemos que Jesús llama a ambos extremos de la sociedad, y los llama a una nación más noble. Dios nos dio una mano izquierda y una mano derecha, un oído derecho y un oído izquierdo,
un pie izquierdo y un pie derecho, un ojo derecho y un ojo izquierdo. Y ambos tienen una función, un complemento. Entonces a mí me enardece que está aceptado socialmente hablar de oficialismo y oposición. ¿Por qué llamar oposición a los que no están en gobierno? Tiene que ser un colaborador, pero desde otra perspectiva, en fin. Y creo que como cristiano, porque digo transversalidad, porque en las iglesias vamos a encontrar gente de todas partes. Se estima que en Latinoamérica puede haber un 60% de gente más, disculpe que use el término que no me gusta, más hacia la derecha, pero hay un buen contingente de cristianos que votan por la izquierda. ¿Y por qué? Porque provienen de poblaciones, tienen los problemas de salud, de educación, de vivienda. Entonces creo que en ese ambiente político, hoy día con mucha delicadeza, pero también es un campo que hay que entrar. Miren la relación que tuvieron los apóstoles, los apologistas del siglo II con el Estado romano, con el Imperio romano. Y Isaías, no mostré una lámina, pero él profetiza sobre los distintos, sobre los caldeos, los asirios, Edom, en fin, de las distintas tribus o gobiernos o estados o imperios que había en la época, les profetizaba lo que venía por delante. Creo que también hay que hacer en las calles, por eso felicito a Perú, porque es uno de los países que me he dado cuenta en Latinoamérica que han podido llevar adelante masivamente muchas marchas bien efectivas y son bastante protagonistas, han tenido pastores en el Parlamento, etcétera. Quizás no, sin juzgar a nadie, pero si alguien, lo que yo veo que no puede hacer las dos funciones paralelo, eso lo veo difícil. Bueno, en los medios oficiales de comunicación y en las redes sociales, también modestamente, nosotros desde que hace ya 10 años, de que empezamos independientes como Encuentro con Dios, empezamos a desarrollar fuertemente y por eso ofrecemos estos programas, porque tenemos con temas muy distintos. Catalejo son entrevistas con ministros, alcaldes, congresistas, etcétera. TV Encuentros son ministerios de la iglesia, los jóvenes, la tercera edad, los niños, que realizando sus ministerios lo hacen como un medio de comunicación, de evangelización. Y Reflexión en Red es pura palabra de Dios, donde se predica la palabra y se lleva adelante, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo ahora con las redes sociales, este seminario internacional, es parte del uso de las redes, que llegó esto para quedarse y que al contrario hay que introducirse allí, ver el valor que tiene el poder llevar los cultos al hogar. ¿Para qué hablar del arte, la música, la literatura? Piensen en la época de los grandes músicos, los famosos, que hasta el día de hoy la música renacentista, tan bella, que estaba basada en la escritura. Los autos sacramentales, que eran pasajes escriturales que se celebraban en las plazas públicas, ¿cierto? El teatro ahí, a vista de todos, la Semana Santa, en Navidad. Y para qué decir la pintura también, pues toda la pintura sacra que ha permanecido en el tiempo, porque uno las ve, y aprovecho de mostrar ese cuadro, Puntos de Encuentro, que son las carátulas de nuestro consiervo Emilio Hernández de Perú, que también ha puesto el arte a merced del Señor, y creo que es un campo muy todavía en este siglo XXI, comparado con lo que tuvo en otras épocas, de desarrollar para poder entrar en ese medio que tiene tanta influencia. Y finalmente en el ámbito científico, que es muy particular, se ha levantado un movimiento de ateísmo mundial que fue liderado por este señor Richard Dawkins, que es un biólogo que estableció, se asoció con una abogada para poder hacer estos buses ateos y pagar unas millonarias cantidades para estos buses en las distintas, y se fueron propagando por las distintas ciudades de Europa, y ahí hasta en Barcelona hubo uno en español, probablemente Dios no existe. Deja de preocuparte, ¿para qué te preocupas de Dios si probablemente no existe? Mire el agnosticismo, para abarcar más gente, no dice Dios no existe, probablemente.
es lo típico del agnosticismo, y disfruta la vida. La ciudad hedonista, epicuria. Ahí hay un epicurismo resaltante en estos señores. Él vino a Chile hace 2 años porque aquí se realiza cada año un congreso de futuro donde vienen eminencias científicas que vienen a analizar el avance de la ciencia, y ahí este caballero tuvo la ofensa de decir que son tontos los que sostienen el creacionismo. Yo espero que alguien le haya traducido mal, ¿eh? Porque como lo dijo en inglés, pero me parece que es una ofensa, quizás es ignorante que en Chile hay tanto cristiano, ¿no? Bueno, estos son campos abiertos donde yo creo que es fundamental ir rompiendo esquemas, dejar abierto en nuestras congregaciones, si el Señor llama a personas para que puedan estar capacitándose, porque no son tareas fáciles. Dar una clase, obtener una clase en una universidad no es fácil, y bendito los pocos profesores cristianos que tenemos, pero ustedes saben la influencia en la educación, aún la educación primaria, secundaria, hoy día se necesita como nunca colegios cristianos, profesores cristianos, que puedan contrarrestar este tsunami valórico que arrasa el continente y el mundo entero, como ya Vox Populi, anticristiano, hay una eclesiofobia y una cristofobia cada día más latente. Ya en una oportunidad grandes autoridades de las Naciones Unidas han dicho que la religión es un estorbo para el progreso, que la religión es un estorbo para el progreso. Y de ahí se habla progresismo, ya vimos el otro día también que le llamamos regresismo porque regresa a una sociedad greco-romana, precristiana, politeísta, como hoy día lo es la cultura actual. Dice la Escritura en Tesalonicenses, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué triste sería, supongamos así abstractamente, que usted tenga 500 personas en la iglesia, sea pastor de 500 o de 1000 o de 50, pero que de un momento a otro se le vaya la mitad de la gente en pocos días o meses o semanas o meses, porque viene la persecución, porque viene el riesgo de las vidas, la comodidad o el avance del secularismo. Qué dolor sería, pero la Escritura dice que vendrá la apostasía y será pública y será evidente y será manifiesta. Y claro, es gente que y apostasía significa que se ha apartado de Cristo, que ha conocido las bendiciones del cielo y se aparta y reniega. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, a doctrina, y por eso reitero la necesidad del discernimiento. El discernimiento se le agrega discernimiento de espíritus. No es distinguir una leche si está más agria o si está añeja, es distinguir realmente los espíritus invisibles que engañan, disfrazándose como ángel de luz, hablando mentira y haciendo la verdad, y doctrinas de demonios que van a engañar a muchos, y mediante hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y aquí algunas cosas: prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Atención, aquí en otro de mis libros hablo de este tema, y cuidado que más atrás, no digo que toda la gente que es vegana lo sea, por favor, no se malentienda, pero existen espíritus de demonios que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Y Dios nos ha dado permiso para comer animales, matar animales y comerlos, ¿no? Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, por eso será, sino que teniendo comezón de oír acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y por otro lado, como también le dije antes, los principios de dolores. En ambos dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán.
oirán guerra, rumores de guerra, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Líbrenos el Señor, con una guerra entre Chile y Bolivia, Chile y Perú, Perú y Bolivia, Perú y Ecuador, Ecuador, Venezuela, estamos todos aquí pastores. Qué terrible, qué desangramiento, qué brutalidad, qué demoníaco. Y por eso la Iglesia tiene que extender estas raíces, y bienaventurado que a través de Internet hoy día podemos llevar adelante estas comuniones, estas instancias de debatir, de pensar, de intercambiar en conjunto, porque el Espíritu Santo es uno y está obrando en todo el universo y en toda la tierra y en todas las naciones. Y todo esto recién será principio de dolores. Y aquí está lo que les decía: entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. ¡Qué doloroso! ¡Qué terrible! ¡Qué doloroso! ¡Qué angustiante! Y me pregunto, amados consiervos, ¿estamos preparando a nuestras congregaciones para estas realidades? ¿Estamos realmente? Y por eso hablo de la fundamentación de echar raíces en Cristo y en la palabra. ¿Le estamos preparando para estos tiempos terribles que vienen por delante? Y lo último, cielos nuevos y tierras nuevas. Hablamos de cambio cataclismático. Si ¿usted cree que habrá cielos nuevos y tierras nuevas? Yo creo que van a decir amén todo, porque está en la Escritura. Y que el mar no va a ser, así está en la Escritura. Y también en Romanos 8 dice, la creación está sujeta a vanidad, no por la propia creación que se le ocurrió, sino que el que la creó la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y yo me imagino que en los cielos nuevos y tierras nuevas no habrán estos temporales, no habrán ejércitos. Por eso que fue sujetada en esperanza. No habrán ejércitos, no habrán límites entre las naciones, viviremos todos. El diablo va a estar atado por 1000 años. Gloria al Señor, yo creo en todo aquello, hermanos. Y eso me da esperanza para cruzar la adversidad presente y futura y por venir, y preparar la responsabilidad pastoral y del liderazgo de preparar a nuestra congregación con una sólida base para poder entender esto y prepararnos para esos tiempos que vendrán. La creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En este último libro que acabo de publicar, Arresto Domiciliario, Reflexiones en Cuarentena, agregué como cosa final, para terminar mi exposición, de la palabra esperanzar, que no sabía que existía, pero me fui a la Real Academia y me di cuenta que es legítima, sembrar, provocar esperanza. Y me fui a Job, tendrán confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, porque hay esperanza. Cristo diseñó la vida humana, vino a la tierra, la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer, más allá de estos cataclismos y más allá de todos estos dolores y principios de dolores, vienen los cielos nuevos, las tierras nuevas, donde mora la justicia. Para allá vamos, y para eso el Señor nos tiene proclamando profecía, que es la palabra de Dios. Muchas gracias. La honra y gloria para el Señor.